bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo andan? Estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Como siempre hago extensivo el saludo a las distintas partes del mundo desde las cuales se encuentran en este momento, si están en directo o también dependiendo del momento en el día en el cual estén absorbiendo toda esta información, ya que por supuesto queda en diferido en nuestra multiplataforma. Así que por supuesto les digo muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Como les decía, dependiendo del momento, dependiendo del lugar en el cual se encuentren, siempre es un placer poder recibirlos desde donde sea que se encuentren. Gracias por estar. Y como siempre me gusta recordarles, si están acá es por algo y es que gracias a ustedes podemos llevar a cabo estos directos. Así que por supuesto hago reiterativo este agradecimiento. Es un placer poder recibirlos, poder leerlos, poder tener sus mensajes. Recuerden que pueden preguntar, que pueden consultar, que pueden aprovechar a nuestros especialistas y a toda la información que siempre nos traen y que es un placer poder tenerlos por aquí. Así que en esta ocasión te quiero contar quién nos acompaña, con quién tenemos el gusto y el agrado de estar acompañados. En este caso estamos con Manuel Martínez, que por supuesto es un placer enorme poder tenerlo, que nos pueda acompañar. Y el tema súper interesantísimo y con muchísima información que nos trae Manuel, vamos a hablar sobre dioses, entes angelicales y el control del mundo. Antes, por supuesto, te quiero contar quién es Manuel. Él es Money Manager, cuenta con 35 años de experiencia. Además, ha desarrollado su carrera trabajando en diferentes bancos de Estados Unidos. Ha escrito 5 libros y 3 novelas gráficas y también tuvo 7 obras de teatro estrenadas en Miami, Buenos Aires y Madrid, así que la verdad se darán una idea la extensión y la difusión que tiene y por supuesto nuevamente el placer de poder tenerlo aquí con nosotros en Mindalia, en nuestra casa. Antes de hacer el recordatorio como siempre de que estamos en la multiplataforma, que nos pueden ver y escuchar tanto en YouTube como en Vimeo, en Twitch, en Facebook y en muchas más redes sociales en las cuales nos encontramos. Y también estamos en nuestra radio, que pueden escucharnos ingresando a www.mindaliaradio.com. Así que por supuesto ahora, antes de poder arrancar a conversar acerca de todo ello y que tiene que ver con el libro de Manuel, que después más adelante nos va a contar bien acerca de él, pero antes de poder adentrarnos en este tema, como les decía, de dioses, entes angelicales y el control del mundo, quiero poder saludarte, Manuel, y que puedas saludar a toda la gente que está presente. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Todo bien? Todo muy bien, Valentina. ¿Y tú? Bien, todo bien. Un placer de poder estar disfrutando y compartiendo este directo contigo, de poder aprender de tu mano, porque la verdad es un tema, aparte la cantidad de información que incluye es muy amplia. Por supuesto tenemos un tiempo limitado, así que aprovechen para preguntar, aprovechen para consultar, y que si luego quedan dudas, que aprovechen las redes sociales de nuestro especialista para poder seguir en contacto con él. Pero ahora vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para poder arrancar a conversar, como les decía, sobre dioses, entes angelicales y el control del mundo. Y lo primero que te quiero preguntar, Manuel, para empezar a adentrarnos y poder ir cada vez más en profundidad con toda la información y también con ciertas complejidades, si se podrían decir, del tema, pero que por supuesto te tenemos aquí para que nos puedas informar y contar acerca de todo ello. Primero te quiero preguntar, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a todo lo que fuiste desarrollando, ¿qué nos podés decir acerca de lo que son los dioses y los entes angelicales? Bueno, mira, en mi libro yo parto de la premisa de que no hay un solo Dios, ¿no? Sino que voy al origen del mundo y entonces en ese origen vemos pues, que hay diferentes dioses o entidades o energías, como los quieras llamar, que se componen exactamente, son 74, 22 dioses muy poderosos, que son típicos, Jehová, Alá, Cristo, en fin, una serie de hasta 22 dioses, y después tenemos 52 entes angelicales, que son también muy poderosas, pero que no tienen la fuerza de un dios, pero varias de ellas juntas podrían tener la fuerza de un dios. Entonces, la premisa de mi libro es que todos los dioses y las entes angelicales se fusionan y dan origen al mundo. Empezamos pues con lo típico del Génesis, pero antes estas nuevas energías, estas nuevas almas, según la cábala judía,
yo estudié la Cábala también por 7 años, ellos creen que Dios creó originariamente 600.000 almas. Yo no sé las que se pudieron crear, el que crea o no crea, pero bueno, yo partí de esa base, de las 600.000 almas, ¿no? De las 600.000 almas. Entonces, esas 600.000 almas, los dioses se dividen en 600.000 almas e inician sus experiencias en la Tierra. Al principio, esas almas van dentro de los animales. ¿Cuál es el problema con el que se encuentran los dioses? Que cuando vuelven, otra vez, digamos, a juntarse, se dan cuenta que han heredado ya propiedades de los animales, es decir, características de los animales que los hacen cada vez perder más su, digamos, autonomía como dioses, porque al heredar todas estas características animales, pues ya están, digamos, contaminados. Los dioses prosiguen su experiencia y se van a los sapiens, al género humano, y tienen el mismo problema, que cada vez que vuelven de una reencarnación ya han adquirido las características de los seres humanos, con lo cual los dioses ya no son dioses, ya se convierten en semi-humanos porque han heredado, ya tienen características, el odio, la muerte que tienen los seres humanos. Entonces estos dioses empiezan a luchar entre sí. Y ahí es donde en la Biblia llaman la rebelión de Lucifer. La rebelión de Lucifer está expresada en mi libro, que no es una rebelión violenta, sino que es una rebelión intelectual. La premisa que parten es que Lucifer quiere que ya que hemos creado, dice, a los hombres, darles un libre albedrío total y ver si la naturaleza humana, lo que hemos hecho, está más dada hacia el bien o hacia el mal. Hay una rebelión, 7 de los 22 dioses originales se alían con Lucifer e inician lo que se llama la guerra de los dioses. Esta guerra, bueno, pues transcurre pues por más de, desde que conocemos prácticamente los orígenes de la humanidad, pero en mi libro la centro en aproximadamente una guerra que va a durar 6.600 años, todo basado en numerología. En esta guerra, como no saben cómo va a acabar, deciden jugarse el destino de la humanidad o el futuro a través de las 22 cartas del arcano mayor egipcio. Serían 11 cartas para la luz y 11 cartas para la oscuridad. La luz escogería 11 personas, 11 sapiens, que serían capaces de hacer evolucionar el ser humano hacia la bondad, hacia el altruismo. Y la oscuridad escoge otras 11 cartas de personajes que van a llevar a la humanidad hacia una regresión. Las cartas que estudio en mi libro, bueno, pues en la luz escoge a Cristo, a Mahoma, a Buda, a Shakespeare, una serie de personas que van a dar un auge a la humanidad. Y la oscuridad escoge a personas como Hitler, Stalin, Mao Zedong, que te van a llevar a la humanidad hacia una regresión. Entonces, lo que expreso en mi libro, que todo lo que vivimos pues no es más que una lucha entre dioses, que nosotros no somos más que marionetas y que nos utilizan. Cuando mis personajes viajan a las cartas de la luz y de la oscuridad, pues es una reflexión histórica y numerológica sobre ellos. Voy, por ejemplo, a Cristo. Bueno, Cristo veo su nacimiento, que no es en, como se ha dicho, que es en Navidad, sino que todo te indica que Cristo nació en primavera. Y entonces escojo la fecha del 4/7, 4 de abril, que es exactamente la fecha de su crucifixión también, porque la mayoría de, no hay muchas fechas claras, pero cuando tú miras el libro de Urantia o algunos historiadores te dicen que posiblemente Cristo fue crucificado el 7 de abril, que fue la semana pasada, y precisamente el último Viernes Santo fue un 7 de abril, que es muy curioso, pero es la fecha que calculan algunos historiadores. Yo me baso en mis números para decir que Cristo nace y muere con la misma fecha, con lo cual le da, según la lógica cabalística y numerológica, un ciclo completo a tu vida, ¿no? Que has nacido y muerto el mismo día, queriendo decir que la muerte no existe, sino que naces y mueres al mismo tiempo. Es una vida totalmente completa y hago la numerología de Cristo. Cristo nace con un número 3, que es un número muy espiritual, y muere en un número 9, que es el fin de todo el ciclo. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Pero ya en Carta de Oscuridad, pues me voy a Hitler. Hitler, pues le pongo, pues el nacimiento de Hitler es, numerológicamente es un número 5,
pero voy analizando toda su vida desde niño, lo que le va afectando, y aspectos históricos que quizá pues, se dejan mucho de lado, ¿no? Es como antes, como te decía, de Cristo, ¿no? Yo me voy a la infancia de Cristo, que la infancia de Cristo no se recoge en ningún evangelio, solo en el Evangelio de Juan hay una pequeña anécdota cuando a los 13 años Cristo se pierde en Jerusalén, pero los otros evangelistas no lo tocan. Yo me voy un poco a los evangelios apócrifos y sí describo cómo es la infancia de Cristo, cómo es la infancia de Cristo, que Cristo es una persona pues mucho más culta de lo que pudiera aparentar, porque claro, cuando sus padres a los 2 años van a Egipto, pues la Biblia nunca te dice a qué parte de Egipto va. Y lo más lógico es que Cristo fuera, José y María fueran a Alejandría, que era la segunda ciudad más grande del mundo en esa época, después de Roma. En Alejandría había 3 zonas dentro de Alejandría que estaban pobladas por judíos, y es ahí donde José pues, empieza a trabajar con los barcos. La lengua de Alejandría en ese momento, ya estamos hablando de que ya era parte del Imperio Romano, porque 28 años antes fue cuando Cleopatra y Marco Antonio cayeron ante Octavio Augusto y entonces pasó a formar parte del Imperio Romano. Entonces, pues Cristo aprendió ahí el latín, porque era lo que se hablaba, latín. Hablaba griego, también aprendió griego, porque el griego era la lengua de Alejandría. Acuérdate que los últimos faraones, lo que se llamó los Ptolomeos, por 300 años desde Ptolomeo, todos los faraones egipcios eran griegos. O sea, eso es una cosa que mucha gente son griegos nacidos en Egipto. Y Cleopatra era griega, ella también habla griegas, también describe una carta de Cleopatra. Entonces, pues te digo, leyendo el libro o escuchándolo, porque lo pueden también escuchar porque está en audiolibro, pues van a aprender muchos detalles históricos que van desde eso, Cristo, donde Cristo desarrolla su doctrina. Bueno, Cristo a los 22 años se va a la India, hay bastantes libros sobre eso, ¿no? Cristo nació y murió en Cachemira, en fin, hay muchos. Yo lo pongo pues por un encuentro que él tiene en Jerusalén con un monje hindú que le dice que vaya a estudiar a una universidad en la India. Yo, cuando hice el research de todo esto, todas las investigaciones, yo no sabía ni que en esa época había ya universidades, en el siglo I. Y en la India había universidades, y es donde digo que Cristo va, analizo su carta y Cristo va y se pasa 7 años allí. En esos 7 años él elabora el cristianismo, o sea, lo que es la base del cristianismo, que está basada en muchos aspectos en el hinduismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es como la Trinidad hindú, Brahma, Vishnu y Shiva. Él tiene la única cosa que Cristo dice en esa época, que él no puede explicar a su pueblo lo que es la reencarnación en la que creen los hindús, porque no se aceptaría. Por eso el cristianismo deja fuera la reencarnación, aunque los judíos, los cabalistas, sí creen en la reencarnación. Es una de las bases de los cabalistas, es la reencarnación, y se dice que en la época de Cristo, pues los esenios también creían en la reencarnación. En fin, esto es una idea de cómo te explico lo que es una carta. Una carta, y todo lo hago numerológicamente, las fechas más o menos, y los números que influenciaban y que van guiando la vida de Cristo, de Hitler, de Buda, de Mao Zedong, de Stalin, de todos los personajes. La primera carta que hago es la de Pitágoras, que es, bueno, pues el inventor, el originador de la numerología, cómo él inventa esta numerología, que lo aprende en Egipto, y de Egipto pues la lleva a Grecia, de Grecia a Italia, y de ahí para toda Europa, y ya pasa a Grecia, pues sobre todo, pues después de Pitágoras viene Sócrates, Platón, Aristóteles, y tienen parte de esta filosofía pitagórica. Entonces es una parte del libro, que es una parte histórica de estos personajes. Cuando me hablabas antes del control del mundo, según mi libro, bueno, yo creo que hay un grupo que controla el mundo y sin embargo nosotros no sabemos quién es ese grupo, ¿no? Nos dan a conocer nombres como Bilderberg, el Club de Roma, pero esos son solo la punta del iceberg. Hay un grupo mucho más fuerte, mucho más poderoso, del cual no conocemos los nombres. Puede ser tu vecino, puede ser algo, nunca se van a conocer. Te van a estar mirando a un Bill Gates, a un Jeff Bezos, a Elon Musk, pero nunca vas a saber realmente quién está detrás y quién es el que mueve los hilos de todo
el contubernio por el que vivimos en el mundo, o lo que hablamos de globalización, de que todas las economías están interconectadas. Entonces, a este punto, sale un personaje que se llama Denise Richards, que ella es una abogada y una economista aquí en Miami. Ella es profesora de la Universidad de Miami y da clases de economía, pero empieza a dar unas clases de economía un poco demasiado fuertes para lo que es el grupo establecido, ¿no? Por ejemplo, ella enseña a sus alumnos qué es la inflación y te explica la inflación y cómo los gobiernos te engañan con la inflación para no aumentar sus gastos en costos sociales, con esto. Te habla de los déficits y te va contando lo que significan esos déficits, del poder del dólar. En fin, este grupo, Scam, se siente que esta mujer, si se hace popular, pudiera ser muy peligrosa. Entonces, tratan de que ella se vaya apartando de todo esto, la ofrecen pues la presidencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ella no acepta nada, ella quiere seguir su causa porque la gente entienda lo que se está pasando y cómo la sociedad está siendo manipulada. Eventualmente, pues es que deciden que hay que matarla, ¿no? Pero ella, bueno, gana unas elecciones y es electa al Congreso. 4 años después es elegida al Senado y se convierte en una voz visible pues de la clase, no de la clase social, sino de todo el mundo que se siente defraudado con los gobiernos. Y es por lo que el grupo este decide que hay que matarla. Y es por lo que uno de los enviados de la luz, el doctor Camote, está tratando de ayudarla para que ella consiga sus propósitos. Te digo, entramos en partes que este propio grupo Scam te explica situaciones en el mundo, ¿no? Porque en mi libro, pasado, presente y futuro, todos mis libros están pasando al mismo tiempo, ¿no? O sea, todo es, como decía Einstein, el tiempo es circular, siempre vuelve al mismo sitio. Pero hay capítulos de economía, pero de economía política, donde el grupo este discute, por ejemplo, la guerra de Irak. ¿Por qué Estados Unidos invadió Irak? Y bueno, pues la mayoría de la gente pues piensa que es por petróleo, por quedarse con las compañías petrolíferas, y descubrimos el verdadero origen de por qué Estados Unidos invadirá, que no es otro que defender al dólar. Porque 2 años antes Saddam Hussein, cuando estaba con las sanciones de la Primera Guerra del Golfo, se había empeñado, acababa de salir el euro, en que los pagos en petróleo se hicieran en euros. Claro, eso Estados Unidos no lo podía permitir. En el momento en que tú desafías al dólar, no vas a poder sobrevivir. Y por eso Saddam Hussein acabó como acabó, porque le amenazaron. Dice, tanto tú como tu país quedaréis destrozados de por vida y tendrías una muerte violenta. Acuérdate que a Saddam Hussein, cuando le ahorcaron, y le ahorcaron además en una fecha clave de los musulmanes, que en Occidente prácticamente pasó desapercibida, que era el día del sacrificio del Cordero, que es una de las fiestas más grandes musulmanes. Bueno, ahí lo ahorcaron y su cabeza saltó y le mandaron el mensaje que con el dólar no se juega. 14 años después, Gaddafi trató de hacer lo mismo cuando dijo que el petróleo había que pagarlo en el dinar de oro, que era una moneda. Él era el presidente en ese momento de la Confederación Panafricana y sacaron un dinar de oro y quería que todos los pagos se hicieran así. Automáticamente le montaron una revolución en Libia, en 2 o 3 meses acabaron con él. Entonces, hay muchas cosas de estas que no lees en ningún sitio, no las publican, ¿no? Pero es lo que el grupo este tiene y lo que mueve el mundo, ¿no? Cómo Estados Unidos pues, va a defender a muerte al dólar, porque la estabilidad de este país y el nivel de vida pues es gracias al dólar. Sin el dólar en este país, durante los 2 años de pandemia, no te podían estar dando $2.000 por familia para que te quedaras sentada en casa viendo televisión y fútbol. Entonces, solo un país se ha podido permitir eso, que es Estados Unidos, y se lo ha permitido por la fuerza del dólar. Entonces, tienen que defenderlo y lo van a defender como sea. Si es necesario ir a una guerra, van a ir a una guerra, pero el dólar tiene que prevalecer. Entonces, esas son parte de las premisas del libro. Todo lo hago novelado, porque no quiero hacer creer que lo que estoy diciendo es cierto. Es una novela, es una apreciación, ¿me entiendes? Yo no busco
decir esto es así, 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 la inflación es así, así. Bueno, pues yo soy economista, lo que te explico en el libro, más claro agua, ¿no? Cómo se interpretan los números por los gobiernos, pues es otra historia, ¿no? Pero esa es parte de mi novela y como te digo, hay muchas variantes que te van a sorprender, sobre todo cuando vas analizando los personajes, personajes como Cagliostro, que mucha gente nunca nadie lo ha oído, pero yo recuerdo cuando yo estaba en España que leí un libro de pequeño que se llamaba Personajes malditos de la historia y estaban Cagliostro, Stalin, el diablo, o sea, le ponían a un nivel a un hombre que fue brillante porque fue un alquimista brillante y fue un gran precursor de la Revolución Francesa. Entonces, aunque lo he escogido como carta de la oscuridad, es el que en mi libro muchas veces lo que quiero hacer es que la luz y la oscuridad, o sea, es lo mismo. O sea, son parte de la misma cosa, ¿no? Son parte de la misma cosa, tanto luz como oscuridad. ¿Qué es luz y qué es oscuridad? Si tú hablas con una persona, no sé, cualquiera, presidente de un gobierno en el mundo, y Donald Trump, ¿era luz o era oscuridad? Bueno, pues ahora Joe Biden, ¿es luz o es oscuridad? En Argentina, que estáis ahí, Kirchner, ¿es luz, oscuridad? Fernández, o sea, en España, Pedro Sánchez, ¿es luz o es oscuridad? No sé, depende de quién lo mire, ¿no? O sea, la luz y la oscuridad es muy relativo y eso es lo que hago de ver en mi libro y por eso te menciono la persona de Cagliostro, considerado un ocultista, porque fue el ocultista más grande del siglo XVII, XVIII. Para mí, bueno, lo pongo como de oscuridad, pero te trajo más luz al mundo que nadie. Él fue el que modificó toda la orden Rosacruz, tal y como la conocemos ahora. Era un gran masón. Él hizo que las mujeres pudieran ser masonas. La logia masónica de mujeres fue creada por Cagliostro, que la manejaba su esposa Josefina, pero él permitió la entrada a las mujeres en la masonería. En fin, son datos que te digo que el lector pues, puede encontrar en el libro y que no sé, que le van a resultar, me imagino, curiosos y te digo, van a aprender. Realmente, Manuel. Ya con lo que nos has adelantado, nos quedamos impactados y fascinados todos de la información y de la cantidad de cosas que existen y de cómo poder ir más allá de lo que nos muestran o de lo supuesta políticamente correcto, de que esto es una cosa, otra, o también esta polaridad que existe, esta división que nos mencionabas recién de que es luz, es sombra y no pueden ser las dos cosas. Como que existe una división muy increíble y que en la sociedad, en el inconsciente colectivo es aceptado de que es así. Y existe también como un extremismo de alguna forma, no sé si lo consideras Sí, vos sí. como por ese lado. Claro, en eso me baso en la división de los dioses, ¿no? Porque hay unos dioses que se quedan como dioses de la luz y otros como dioses de la oscuridad. Los dioses se dividen el mundo. O sea, digamos, si hay, cuando vas estudiando los periodos del mundo, tenemos una época que ahora el que triunfa es el dios cristiano. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, la civilización occidental, pero por muchos siglos Alá fue el dominante. Los musulmanes dominaron el mundo desde que el profeta muere en el año 632 y los musulmanes inician la conquista, van conquistando todo, en el 711 entran en España, conquistan una gran parte del mundo, parte de Asia, y por 1000 años Alá es el dios más fuerte del mundo, siempre luchando. O sea, porque te digo, siempre, porque nosotros, si tú te fijas la historia de la humanidad, la gran parte de la historia de la humanidad han sido guerras religiosas, que no son en fondo más que problemas económicos, pero que al final es tu Dios o mi Dios. Estudioso, mi Dios, quítate tú que me pongo yo. O sea, y las dos religiones mayoritarias, que son el cristianismo y el islam, son además religiones proselitistas, que van buscando adeptos, tienes apóstoles, tienes gente que va buscando convertir a la gente. No es así el judaísmo, que el judaísmo no busca nuevos judíos, pero el cristianismo y el islam siempre buscan nuevos adeptos, aún al costo
de que tratar de convertir a un musulmán al cristianismo es pena de muerte, porque es apostasía. Entonces, ¿qué tipo de dioses son estos que nos dicen hay que hacer esto para traerlos a mi bando? Y la respuesta está muy fácil en mi libro. Cuantos más seguidores tienes, la energía, ese Dios se hace más fuerte. Ese Dios se hace más fuerte porque tiene la energía. El cristianismo de 1.900 millones de seguidores, el Islam de 1.300 millones de seguidores. Entonces, esa es la lucha de los dioses. Y si vemos la historia, la guerra que se llamó la Guerra de las Religiones en Europa, de 1617 a 1647, en esa época fue la época que más muertes hubo en la historia de todas las guerras en Europa. No hubo tantos muertos hasta que llegó la Primera Guerra Mundial 3 siglos después. Y entonces pues se mataban con espadas y flechas. Pero imagínate la brutalidad de las guerras religiosas. Estos dioses pues, nos obligan a luchar. O sea, nos inculcan a que hay que luchar por ellos. Y el punto de mi libro es, bueno, pero ¿quiénes son esos dioses? Todos somos parte de ellos y al final, ¿quién se beneficia de todo esto? ¿No? Y no es la humanidad, desgraciadamente, ¿no? Porque solo estos dioses se convierten en dioses pues, que necesitan la sangre para sobrevivir. Viven de nuestra agonía. Entonces, te vas a las teorías de griegos, ¿qué son los dioses y para qué nos quieren? Esos dioses que hablas de bondad y, bueno, mi libro, pues, de dioses de bondad, no, en mi libro no existe. Como te digo, son dioses que se han hecho humanos y en un momento dado pueden ser bondadosos, pero en otro lado pueden ser crueles. O sea, si te vas a la Biblia y me hablas de Jehová o de Yahvé, bueno, oye, que les manda un montón de plagas y mata a medio Egipto para sacar a su pueblo. O sea, ¿qué tipo de dioses son esos? Pues esos son los dioses que están en mi libro. Dioses que tienen características humanas, que se comportan porque como han estado con nosotros, pues han hecho todo eso y ya no pueden evitarlo. Son dioses totalmente corrompidos, unos más, otros menos, y siempre entendiendo qué significa estar corrompido. O sea, qué es ser bueno o qué es ser malo. O sea, si tú me vas a un gobierno de estos izquierdistas que pululan ahora por toda Latinoamérica, pues técnicamente pues, ellos buscan el bien de la sociedad. Técnicamente el populismo pues, te busca, bueno, que la gente, que los pobres, que tal cual. Y claro, nos vamos al cristianismo, a que Dios quiere mucho a los pobres, pero hay un hecho clave, que es el año 325, cuando Roma adopta el cristianismo como la doctrina oficial de Roma, en el cual, a partir de ese momento, yo soy el emperador porque Dios lo ha querido así, y tú eres el esclavo porque Dios lo ha querido así, pero cuando tú te mueras vas a tener tu recompensa en la otra vida. Pero está muy bien escogida la religión del cristianismo porque a partir de ese momento no vuelve a haber rebeliones en Roma, o sea, dentro del imperio romano, porque a la gente le enseñan que tú eres esclavo porque Dios lo ha querido así, pero vas a tener una vida mucho más feliz cuando te mueras. Entonces, Dios quiere mucho a los pobres. Entonces vamos a los gobiernos actuales, que te digo, de Latinoamérica y todo esto, porque yo viajo mucho, ¿no? Por trabajo. Creo que quieren tanto a los pobres que quieren que todos los países sean pobres y que todos en ese país sean pobres, ¿no? Por eso, como los quieren tanto, quieren que todos sean pobres. Y esa es mi impresión y eso es lo que yo reflejo en mi libro, ¿no? Que todo es una manipulación, pero que no te queda otro remedio que vivirla. O sea, hay cosas contra las que no puedes ir. ¿Me entiendes? El populismo pues, se ha extendido tan fuerte a nivel mundial que tendremos que ver qué es lo que nos depara el futuro, ¿no? Yo hablo mucho de economía en programas de televisión, ¿no? Entonces, llegará un momento, dentro de 20 años, en que la sociedad se estará planteando dos tipos de modelos. Democracia estilo americana, estilo europea, este estilo de democracia en teoría, con partidos, o democracia estilo China, en la cual es una democracia donde no te falta de nada, la gente trabaja, tiene todo, lo único que no te puedes meter en política. Entonces, el punto que yo me planteo es,
vamos a tener gobernantes elegidos, como técnicamente en las democracias occidentales los tenemos, o escogidos, como son en China. Y yo creo que el mundo va más hacia el modelo chino, en que los gobernantes eventualmente sean escogidos y no elegidos. Porque sí, no es democrático, pero normalmente te ponen a gente más competente. En China no te van a poner un ministro de Economía, un secretario de Economía que sea un incompetente. Van a escoger el que crean que es el más competente. En Argentina, en España, pues te van a poner a uno que sea de su partido, sea competente o incompetente, porque es el parte del partido o de la coalición con la que está. Y así vemos los desastres que vemos, precisamente por eso, porque son elegidos, no escogidos. Entonces, uno de los puntos que yo acabo planteando en alguna parte del libro es ese, hacia dónde va, y yo creo que el modelo acabará triunfando más el modelo de gobernantes escogidos, no elegidos, ¿no? Y donde se pondrán, seguirán siendo una semidictadura en la cual tú no podrás opinar de política, pero el problema que tienes ahora mismo, ves, en Occidente es de qué vale tu voto. O sea, realmente el voto vale para algo, o sea, si es quítate tú que me pongo yo, se va este, llega el otro y lo hace todavía peor, o sea, y eso es muchas de las cosas que se plantean en los diálogos de mi libro, cuando vamos a la antigua Grecia, cuando los orígenes de la democracia, en fin, parte que las comparo con ahora, ¿no? A través de personajes que están dentro del libro. Buenísimo, Manuel. La verdad, con todo lo que nos has contado del libro, te adelanto que en el chat están todos muy fascinados, con muchas ganas de poder conseguirlo. Así que antes de que pasemos con algunas de las preguntas que tienen para ti, quiero que nos puedas contar acerca de tu libro, más específicamente cómo se llama y dónde lo podemos conseguir. Además de recordarle a la gente que en la descripción encuentran todas las redes sociales de nuestro especialista para poder comunicarse con él, para poder sacarse todas las dudas que puedan llegar a tener, pero por supuesto para que cualquier duda que haya quedado para conseguirlo, que puedan aprovechar, porque la verdad es interesantísimo. Así que te dejo el espacio, Manuel, y luego pasamos con las preguntas de la gente. Mira, el libro se llama 22, la guerra de los dioses. Es mi último libro, ¿no? Cuando entren ahí encontrarán otros libros míos. 22, la guerra de los dioses. Y bueno, se puede conseguir siempre a través de Amazon. En Amazon tú entras Manuel Martínez, 22, la guerra de los dioses, y te lleva a mi página. El libro está en inglés y en español, o también lo tienes en Audible, en audiolibro, lo puedes escuchar. O sea, los libros, o sea, yo creo que el audiolibro hoy en día, yo escucho 2 audiolibros a la semana, ¿no? Porque realmente puedes escuchar un libro en cualquier momento del día, en cualquier cosa que estés haciendo. Sin embargo, sentarte a leer es muchísimo más complicado. Pero hoy en día escuchar libros es lo mejor que hay, ¿no? O sea, imagínate que te escuchas 1 o 2 libros a la semana, te has leído 100 libros al año. Entonces es algo, bueno, que por supuesto no está al alcance de todo el mundo, pero sí la gente puede escuchar un libro y le lleve 2 semanas. Y le es mucho más fácil cuando te levantas, estás preparándote el desayuno, pues estar escuchando el libro, cuando estás caminando, cuando estás en el coche. No es y de la otra forma, pues sentarte a leer el libro, pues tienes que dedicarle 1 o 2 horas, lo que puedas, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que el audiolibro ha venido a revolucionar lo que es el concepto de la literatura, de los libros, y por eso yo les recomiendo a, pues, a las personas que nos están escuchando, o que adquieran el libro si están interesados, o que lo escuchen, ¿no? Y lo bueno que tiene el escucharlo es que algunas veces puedes volver atrás sin necesidad, quieres recordar algún capítulo. Por ejemplo, uno de mis capítulos más populares en el libro, como te digo, es el de Cleopatra, ¿no? O sea, porque ahí hablo de un concepto de dualidad de almas, a la vez 2 almas en un mismo cuerpo, que es un concepto que se ha planteado muchas veces y que al principio existía porque no había suficientes humanos. Entonces, cuando se crean las almas, a veces hay 2 almas. De ahí te viene muchas veces lo que se llama, pero es erróneo, alma gemela, porque el alma gemela no es eso, el alma gemela es una de las 600.000 almas originales que hubo, esas son parte de tu alma gemela, porque es parte de tu mismo grupo. Pero una alma gemela no es necesariamente buena, porque has vivido dentro de ese círculo y muchas veces tienes rencillas,
que vienes a traer a esta nueva vida. Pero te digo, no todo el mundo tiene que creer eso, hay muchísima gente que no lo cree, yo lo expongo a través de muchas filosofías y bueno, para decirte, pues eso, todo eso lo pueden encontrar en 22, La Guerra de los Dioses, y, y ya te digo, en Amazon es lo más fácil, ¿no? Hay en algunas librerías, pero lo más fácil es realmente hoy en día es Amazon. Buenísimo, Manuel. Invitar, por supuesto, nuevamente a la gente a que pueda aprovecharlo, a que vaya a conseguirlo, a que cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que en la descripción encuentran todas sus redes sociales para poder luego estar en comunicación con él. Y así vamos a ir con algunas de las preguntas que tienen para ti. Tenemos en primer lugar a Kewi, que él te pregunta desde YouTube y desde México. ¿El arcángel Metatron es bueno? Pues no sabría decirle si el arcángel Metatron es bueno, ¿no? Normalmente cualquier arcángel técnicamente es bueno. Bien, perfecto, Manuel. Vamos a ir con la próxima consulta. En este caso lo tenemos a José Lomeli, que él te dice, primero dice, Manuel, un saludo desde Estados Unidos. ¿Puede ser que los controladores estén entre nosotros o se mantienen a la sombra? Gracias. Están entre nosotros, en muchos casos, o sea, tienen posiciones de privilegio, pero no son posiciones que nosotros los vayamos a reconocer. Te digo, tú no los vas a ver en la televisión o en los medios, porque el mismo grupo este que te digo, Scan, que es el que digo controla todo, tú no vas a encontrar nada de ellos. Cuando empezó a hablarse un poco, se creó un grupo, se llamaba igual Scan, de extrema derecha, eh, para confundir a la gente. El grupo este Scam, yo lo descubrí a través de la vidente, esta Sylvia Brown, leyendo uno de sus libros que decía que era el grupo más poderoso, hice mis investigaciones y la verdad que así lo encontré, pero los controladores están entre nosotros y en la sombra, o sea, es que es una red, o sea, y muchas veces, claro, una red tú no sabes quién es tu contacto o la persona, pero no sabes quién está al final de todo. Totalmente. Bien, Manuel. Vamos con otra de las preguntas que tienen para ti. En este caso lo tenemos a Mario Acosta, que él te pregunta desde México también y desde YouTube. Dice, ¿qué opinas de las sectas modernas por medio de youtubers, entre otros, que incitan sutilmente a la juventud a hacer cosas autodestructivas por medio de retos, entre otros? Gracias. Bueno, pues es un poco el nivel al que está llegando nuestra sociedad, ¿no? En la sociedad vivimos que la gente joven está desesperada porque estudias, no encuentras trabajo, encuentras un trabajo pues que no es del nivel de lo que has estudiado. Entonces se dejan llevar por todos estos youtubers y estos señores, pues sí, les pueden lanzar a que se peleen o que consuman ciertas drogas o ciertas cosas. Yo creo que es un producto de la sociedad y como te digo, pues incluso estos grupos del que te hablo, pues ¿qué es lo que buscan? Buscan la autodestrucción. Buscan la autodestrucción. Lo que se busca hoy en día es que la gente no piense. O sea, que la gente no piense, ¿no? O sea, y parte de esta guerra entre dioses es eso. Los dioses quieren que no pensemos, porque si pensáramos, sería muy difícil creer en los dioses, ¿no? Sobre todo en los dioses buenos. Si tú me hablas de que los dioses eran salvajes que castigan a la gente y todo eso, pues creo que sería más fácil creer en los dioses, pero creer en los dioses de bondad está un poquito complicado, ¿no? Realmente. Bien, Manuel. Bueno, estamos de a poquito llegando al final de este directo, pero vamos a ir con una pregunta más, que todavía tenemos un ratito para poder aprovechar otra de las preguntas. En este caso la tenemos a Cindy Rodríguez, que ella te consulta. ¿Los dioses y ángeles se relacionan con el tema esotérico? Bueno, sí, claro, es que todo esto se considera esotérico, ¿no? Tú mi libro puedes considerarlo esotérico porque tocas temas, si hablas de dioses en una sociedad occidental en la cual pues supuestamente solo creemos en un dios,
pues ya está dentro del esoterismo. Si te vas al hinduismo, pues los hindús creen en miles de dioses. Ahí ya no sería tan esotérico. En el mundo occidental, no sé de dónde Cindy me escribe, pero por supuesto que es un tema esotérico, ¿no? Y yo entiendo por esotérico que se sale un poco de lo que entendemos como que se debe creer. O sea, el esoterismo es que se sale de las creencias normales. Entonces, pues habría que ver cuáles son las creencias normales de cada gente, ¿no? Si tú crees en la reencarnación, pues en el mundo occidental es un tema esotérico, en el mundo hindú pues es un tema tan normal como ir a beber agua, ¿no? O sea, no sé, lo de esotérico, pues sí, son esotéricos porque no están dentro del convencionalismo que se requiere o que se acepta como normal. Perfecto, Manuel. Bueno, ahora sí estamos llegando al final de este directo y por supuesto antes de poder dejarte unos últimos minutos para que puedas saludar a toda la gente que ha estado presente, a quienes verán este directo en diferí, también por supuesto por si quieres agregar algo más de información, quiero agradecerte enormemente de parte de toda la familia y la casa de Mindalia por haber estado, por habernos traído este tema tan interesante y tan rico, porque hemos aprendido muchísimo y todavía nos queda mucho más, así que nuevamente hago la invitación a que puedan aprovechar a conseguir el libro para seguir aprendiendo y que puedan acceder a las redes sociales de Manuel, que les recuerdo nuevamente están en la descripción. Así que por supuesto, Manuel, un gracias enorme y gigante, y por supuesto te dejo el espacio, como te decía, para que puedas despedirte, y también por supuesto si quieres agregar algo más de información, el espacio es todo tuyo. Bueno, pues yo quiero agradecer a todas las personas que han estado viendo este programa, pues por su tiempo y bueno, y por tratar de entender un poco las cosas que digo, que muchas veces no son tan fáciles de entender. Yo lo que les diría es a las personas que lean el libro, que vayan por curiosidad a mis páginas sociales o que vean mis programas, ¿no? O que los escuchen, porque pueden escuchar como 50, 60 programas míos en Spotify, porque yo he hecho programas por años. Que mi idea fundamental es que la gente piense. O sea, yo creo que la gente piense, que cree conciencia de que pensar es importante. Yo sé que todos vivimos una situación muy complicada porque la vida no es fácil para nadie. O sea, vamos a dejarnos de historias. Todo el mundo tiene sus problemas, tanto los ricos como los pobres. Pero bueno, el que tiene dinero como pues, los puede superar mucho más fácil que el que no lo tiene, el que tiene que vivir de semana a semana para pagar unas rentas que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Miami, pues se han doblado desde la pandemia. Es una brutalidad, pero estás hablando de un departamento, de una habitación que costaba $2.000 en Brickell antes de la pandemia, ahora vale 4.000. O sea, es ilógico. Están haciendo esta ciudad, y te pongo esta ciudad, por ejemplo, por donde yo vivo, solo para millonarios. O sea, aquí ya la gente no puede vivir. La gente se tiene que ir hacia el norte, hacia Broward, hacia otros condados, porque aquí no pueden vivir. Entonces, lo que yo hago en mi libro es ver cómo los gobiernos nos llevan a esa situación. Y es Denise Richards, como profesora de economía, la que lo explica y la que lo hace. ¿Y cuál es el fin de todo eso? El control que tenemos. Y, y, y lo único que busco es, a la gente que lea mi libro, es que aprenda, porque te digo, yo me encanta la historia, entonces hay muchísima historia, mucha economía, pero la he tratado de hacer economía muy simple, o sea, para que una persona que no haya estudiado, no sepa de economía, sea capaz de entender todos los conceptos que explico. O sea, como te digo, desde la inflación hacia cualquier otra historia, ¿no? Como son las propiedades, las rentas, cómo te manipulan con todo eso también. Y mayoritariamente siempre te pongo el ejemplo de Florida, porque es donde tengo los datos más a la mano, pero también voy a otras partes, ¿no? Del mundo, voy al mundo de lo que son los atentados terroristas. Por ejemplo, una de las cartas que juega la oscuridad es la de Bin Laden, pero también te voy a los atentados terroristas de Madrid en marzo, y numerológicamente hablando, y cómo, claro, explicarte ahora aquí todo eso es muy difícil sin que hayáis visto los números, pero yo lo que 35 años que llevo en esto, estudiando numerología, porque yo utilizo mucho la numerología, no me gusta usarla con las personas, porque no quiero influenciarlas,
La utilizo sobre todo para los ciclos económicos. Utilizo la numerología aplicada a los ciclos económicos. Entonces, yo he encontrado algunos patrones dentro de numerología pues, que yo creo que nadie ha encontrado nunca, ¿no? Yo he encontrado el valor del número 4 y 7. 4 y 7, 7, 4, 4, 7. Y he logrado darle un entendimiento a todo lo que ha ido pasando en el mundo basado en eso, ¿no? Y es cuando antes hablábamos de la Biblia y todo eso. Me voy al nacimiento de Estados Unidos. ¿Por qué los padres fundadores eligen un 4-7, un 4 de julio como fecha de nacimiento de Estados Unidos? Hay que entender que muchos de los padres fundadores de Estados Unidos eran masones o rosacruces y masones a la vez, como Benjamin Franklin. Entonces, ellos escogen la fecha 4-7 porque se basan en la Biblia hebrea, en el encabezado 47, versículo 11, que es el pacto entre Dios y Abraham. Y ellos tratan de establecer un pacto entre el nuevo país, Estados Unidos y Dios. Y esotéricamente, o volviendo al esoterismo, sí que lo logran. ¿Cuándo se rompe ese pacto? Pues se rompe otra vez con otro 4-7 o 9-11, que es en 1847, 1-8-9, 4-7, 11, que es cuando Estados Unidos invade México y le quita la mitad de su territorio. Ahí ya se rompe parte de ese pacto. Como contraprestación, nace el comunismo. En 1847, Carlos Marx publica el Manifiesto Comunista y ahí empieza ya esa lucha brutal entre el capitalismo y el comunismo, que yo la baso siempre en números. La Unión Soviética. La Unión Soviética nace en 1917 y la Unión Soviética se acaba en 1991. Han pasado 74 años, exactamente 4-7, 7-4. China comunista. Mao llega al poder en 1949. 47 años después, 1996, Hong Kong pasa a ser parte de China y China reconoce un país, dos sistemas, otra vez 47 años después. Basado en eso, hace ya bastantes años, hice la predicción de la fecha de caída de Fidel Castro y está en el internet porque fue un programa de televisión. Dije, Fidel Castro llegó al poder en 1959, caerá en el 2006. Y efectivamente, el 31 de julio del 2006, Fidel Castro abandonó el poder. Entonces, te digo, he encontrado unos patrones que, bueno, los puedes creer, no los puedes creer, pero ahí están. Esas fechas están ahí y las fechas no se pueden esconder, ¿no? Tú no puedes negar que la Unión Soviética se inició en 1917 y se acabó en 1991, porque está ahí. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que yo trato de enseñar en mis libros, a que la gente piense y que a la vez, si les gusta la numerología o les gustan los números, que busquen patrones, pero patrones para su propia vida, porque les pueden ayudar, porque los ciclos personales también son muy importantes, los ciclos por los que estás pasando. Entonces, yo creo que eso es muy importante y te ayuda a entender el momento en el que tú estás. ¿Me entiendes? Tú tienes que saber en qué ciclo estás y si puedes llegar a salir, como yo te digo. Yo esto no lo hago. Tenía un programa aquí en Miami y la gente solo me llamaba para eso y tuve que dejarlo porque yo no te puedo influenciar, ¿no? O sea, no quiero influenciar a la gente en todo este tipo de cosas porque son muy personales, pero la gente sí puede aprender y ayudarse a sí mismo. Y eso es lo que yo les inculco en el libro, les explico todos los números, toda la numerología, porque hay un numerólogo que se llama Leonard y te va explicando cómo hacerte tú tu numerología y tratar de entenderte el momento que estás con la explicación de cada número. Buenísimo, Manuel. Bueno, nuevamente agradecerte, pero enormemente por haber estado. Fue un placer gigante y enorme haberte tenido, haber podido aprender de tu mano. Por supuesto, quiero que sepas que las puertas de Mindalia están abiertas para cuando quieras volver, que nos encantará poder seguir aprendiendo de tu mano, seguir absorbiendo mucha más información de tus libros y de toda la sabiduría que tenés. Así que nuevamente, muchísimas gracias y a toda la gente de los... Y por supuesto a toda la gente del otro lado también, que es un placer poder tenerla, poder recibirla, que nos acompañen, que pregunten, que consulten, que tengan esa curiosidad por querer aprender y, como decía Manuel, por querer cuestionarse, preguntar, por no tomar lo primero que nos llega y que escuchamos, sino poder cuestionarnos y poder desglosar todo lo que absorbemos y lo que recibimos de tantos medios y de tantos lados.
Así que eso es algo a celebrar y es algo muy lindo de poder seguir cultivándolo y seguir aumentándolo. Así que por supuesto también muchas gracias a todos ustedes que son parte de cada uno de nuestros directos. Y antes de finalizar, por supuesto, quiero recordarles como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, así que te quiero contar las distintas formas que tiene para poder colaborar con nosotros, ya sea dejando tu me gusta en este directo o en los distintos videos que tenemos guardados en la multiplataforma, a la cual pueden ir a suscribirse. Estamos en YouTube, en Facebook, en Vimeo, en Twitch y en muchas más plataformas. También te invito a que comentes con energía positiva debajo, dejando tus consultas y tus preguntas para nuestro especialista, para Manuel, pero por supuesto también hay que vayas a sus redes sociales para tener un contacto más personalizado y poder aprovechar su libro y toda la información que tiene. También invitarte a que compartas esta información y la hagas llegar a muchos más lugares y rincones en el mundo, o a que realices una donación en cualquier momento ingresando a nuestro sitio web www.mindaliatelevisión.com para seguir disfrutando de estos directos tan magníficos y maravillosos, por supuesto como el que tuvimos hoy con Manuel Martínez, que nuevamente le quiero agradecer por haber estado. Gracias a todos ustedes también del otro lado, es un placer poder tenerlos y poder recibirlos en nuestra casa y en Mindalia, así que por supuesto será hasta la próxima. Los esperamos hoy, mañana y siempre. Muchas gracias.